Ya, partamos nomás. El día de ayer lo último que hicimos fue, ¿dónde está? Acá. Seguimos viendo gráficas, ¿cierto? Gráficas en coordenadas polares. La última que vimos fue la de esta figura. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Caracol con lazo, Sí, creo. con lazo interior. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es dar algunas propiedades de las curvas en polares, ¿sí? Cosa de que las gráficas después se hagan más fáciles de hacer, ¿ya? Vamos a hacer eso y vamos a definir lo que es el área en coordenadas polares. O sea, vamos a volver al tema de integración, ¿ya? Entonces, hoy estamos a 22, creo. A ver, sí. Entonces vamos a partir dando algunas propiedades. Primera propiedad, o mejor dicho, antes de eso, digamos, para R igual a f de teta, una curva en coordenadas polares, y ahora sí, si se cumple que f de teta es igual a f de menos teta, ¿a alguien se le ocurre qué va a pasar con la gráfica? Pensémoslo un poco. Voy a hacer un dibujito. Y ahí está el sistema coordenado. Ahí está teta, ¿sí? ¿Dónde estaría menos teta? En el cuarto cuadrante, En el cuarto cuadrante y simétrico, ¿cierto? sí. Ya, pues entonces lo que nos está diciendo esta propiedad es que f de teta es igual a f de menos teta. O sea, la posición del punto es en teoría la misma, solo que estamos cambiando el ángulo, ¿ya? Si yo tuviese otro ángulo, aquí, uno más inclinado, ¿cuál es el opuesto a ese ángulo? Sería, como decías, lo mismo pero hacia abajo. Y por ejemplo, si ese fuera LR, acá tendríamos el mismo R. Entonces, ¿qué va a pasar al final con la gráfica? Por ejemplo, si yo dibujara eso acá,
va a quedar eso acá. ¿Cómo es? Ya, eso es lo que ocurre. Si en una curva polar pasa que ustedes cambian teta por menos teta, pero queda igual, es porque la curva es simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Significa que solo nos bastaría graficar en 0pi. ¿Por qué? Porque después va a ser un reflejo hacia abajo. Solo graficamos. ¿Ya se entiende por qué o no? Porque vamos a hacer un mono acá arriba. Y como es simétrica con respecto al eje X, el mono se va a repetir abajo. ¿Ya? Entonces por eso les digo que estas propiedades les sirven para poder graficar funciones. Porque al final si hay simetrías es porque hay que graficar menos. ¿Ya? ¿Se entendió la propiedad o no? Cambio teta por menos teta, y si queda igual es porque la función es simétrica con respecto al eje X. Está con número, con letra, con letra. Y la otra propiedad quizá es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque en la anterior era solo cambiar un signo. Ahora es reemplazar todo teta por pi menos teta. ¿Qué va a pasar en este caso? Lo mismo pero con el eje Y. Lo mismo pero con el eje Y. ¿Ya? ¿Por qué? Veámoslo también con un dibujito. Si yo tengo este ángulo teta, ¿cuál sería el ángulo pi menos teta? En el segundo cuadrante. El segundo, ¿cierto? Sería así. Entonces fíjense, si yo grafico, por ejemplo, me dio r igual a 1. Ahí está el punto. Y la propiedad me dice que también vamos a tener 1 en pi menos teta. Vamos a graficar este punto. Entonces se dan cuenta que el punto es simétrico con respecto al eje y va a pasar en cualquier ángulo. O sea, si tienen este ángulo, el pi menos teta 2 va a ser ese ángulo. Y lo que nos dice la propiedad es que las imágenes son iguales. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que al final van a graficar lo mismo al lado derecho del eje Y y al lado izquierdo del eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos podría servir esta propiedad? Que solo debemos graficar, solo debemos graficar aquí y acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al graficar aquí, a ver que se vaya la línea, al graficar aquí, como hay simetría,
vamos a tener la gráfica de acá inmediatamente, ¿sí? Y al revés, si graficamos acá, vamos a tener la gráfica de ese cuadrante inmediatamente, ¿ya? Y ahora, lo mejor de todo, lo mejor que podríamos tener es que tenga las dos simetrías, ¿sí? Si tuviésemos las dos simetrías, ahí nosotros graficamos en el primer cuadrante nomás. ¿Por qué? Porque como es simétrica con respecto al eje Y, vamos a tener la gráfica de este otro lado también, ¿cierto? Vamos a tener esas dos. Y como es simétrica respecto al eje X, vamos a tener todo, ¿ya? Entonces, por eso son importantes las simetrías. ¿Por qué? Porque si es que existen, son más fáciles las gráficas. Por ejemplo, esa función, ¿se acuerdan qué era? ¿Cuál era esta? Era una rosa de 2n pétalos, ¿cierto? Porque el n de aquí era par. Era una rosa de 4 pétalos en particular. ¿Cuánto es f de menos teta? Es eso, ¿cierto? Lo único que hay que hacer es cambiar teta por menos teta. Pero ahora, esta función, esta de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasaba cuando el coseno tenía un menos adentro? ¿Pasaba algo o no? El coseno era una función par, chiquillos. Si el coseno tiene un menos adentro, daba lo mismo. O sea, coseno de alfa y coseno de menos alfa era siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjense en lo que llegamos. F de menos teta es igual a f de teta. O sea, se cumple esta primera propiedad, ¿ya? ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que la gráfica es simétrica con respecto al eje X.
¿Ya? Y ahora analicemos la otra simetría. Teníamos que hacer pi menos teta. ¿Sí? Entonces, para efectos prácticos, si puse pi menos teta aquí, tengo que poner pi menos teta ahí. Ya, porque esa era la gracia de las funciones. Pues si ustedes se evaluaban en algo, tenían que ir reemplazando la variable por ese algo. ¿Sí? Nosotros tenemos f de teta igual a coseno de 2 teta. Ahora dijimos, cambiemos teta por pi menos teta. Perfecto, lo único que hay que hacer es reemplazar ahí. ¿Ya? Y nos queda así. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ese 2pi afecta en algo? Recuerden que seno y coseno son funciones 2pi periódicas. O sea, si yo tengo coseno de un ángulo, va a ser lo mismo que coseno del ángulo más 2pi, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque son periódicas. Acá pasa exactamente lo que estoy diciendo. Coseno de 2pi más un ángulo, o menos un ángulo, ¿sí? Entonces eso, por la periodicidad del coseno, es coseno de menos 2 teta. Y anteriormente dije que el coseno no se afecta por el signo de adentro. O sea que esto es coseno de 2 teta. Lo cual era nuestra función. ¿Sí? Entonces fíjense a lo que llegué. F de pi menos teta es f de teta. Lo cual nos dice que la curva es simétrica con respecto al eje Y. La curva es simétrica con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros no conociéramos la gráfica, la conocemos, de hecho por eso la tomé porque es conocida, pero si es que no fuese conocida, entonces como tenemos ambas simetrías, a nosotros nos basta con graficarla en 0 pi medio, no en, en toda la vuelta, ¿sí? No en 0,2 pi. Entonces, como les decía, grafiquemos solamente en 0 pi medios. Porque el resto va a salir por simetría, ¿ya?
Y ahí está el monito del coseno de 2 tetas. ¿Sí? Como era 2 tetas o 2 veces el ángulo, nosotros teníamos que meter 2 oscilaciones completas en 2pi, ¿cierto? O sea, tenía periodo pi. ¿Cómo nos quedaría nuestra gráfica? Entre 0 y pi cuarto, el radio baja de 1 a 0. Entonces, de 0 a pi cuarto, esto va disminuyendo el radio y baja a 0. ¿Ya? Y después, de pi cuarto a pi medio, ¿qué es lo que hace el radio? Crece a Crece en 1, negativo. pero al otro lado, ¿cierto? Eso ya lo hago rápido porque ya lo habíamos hecho. De pi cuarto a pi medio, en vez de graficar acá, como el radio es negativo, lo graficamos aquí, ¿cierto? Entonces el radio va creciendo para el otro lado hasta llegar a 1 del otro lado. ¿Sí? Ya, pues, y lo que yo estoy afirmando, fíjense que es bien fuerte, es que con eso a mí me basta para hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque tengo estas dos simetrías. Entonces veamos. Como es simétrica con respecto al eje X, esto se repite acá. ¿Ya? Entonces, grafiquemos lo que se repite. Esto se repite acá. ¿Sí? O sea, perdón, con respecto al eje Y. Lo dije mal. ¿Qué más? Esto se repite acá. Porque es simétrica con respecto al eje Y. Ya, y ahora, también es simétrica con respecto al eje X. O sea que tenemos que tener lo mismo hacia abajo, lo mismo hacia abajo, y esto también tiene que estar arriba. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que con haber graficado en 0 pi medio bastó. ¿Por qué? Porque el resto sale por simetría. Segundo ejemplo. Ya, y esta va a ser una curva que nosotros no conocemos. Esa de ahí. Fíjense que no es ninguna de las que hemos visto. ¿Sí? No es una rosa, porque está este 1. ¿Sí? Tampoco es un caracol o cardioide, ¿por qué? ¿Por qué no es uno de esos? Es parecido, pero no es. ¿Por qué no es? Por el 2 teta. Exacto, por el 2. ¿Sí? Acuérdense que los caracoles y los cardioides era así, con el ángulo solito. ¿Sí? Entonces, esta gráfica o esta curva no la conocemos. Pero fíjense las propiedades que tiene. F de teta. ¿Cuánto es f de menos teta? Es eso, ¿cierto? Cambié teta por menos teta. ¿Y qué habíamos dicho del coseno?
Que no importaba si tenía signo negativo. Exacto. El coseno es una función, eso tiene nombre. El coseno es una función par. O sea que si lo evaluamos en menos el ángulo, el valor es el mismo. Entonces a lo que llegamos es que f de menos teta es igual a f de teta. ¿Cuál es la conclusión? Simétrica en eje X. Exacto. Simétrica con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una buena propiedad. Simétrica con respecto al eje X. O sea que ya de por sí hay que graficar menos, si la quisiéramos visualizar. ¿Y cuánto es f de pi menos teta? Es eso, ¿cierto? Reemplacé teta por pi menos teta. Resultado, ¿cuál es? ¿Qué habíamos dicho de este 2pi? ¿Afecta o no? No, no afecta. No influye. No influye porque coseno es 2pi periódico. ¿Este menos afecta? No. Tampoco, porque habíamos dicho que coseno es una función par. O sea que en resumen, esto es 1 más coseno de 2 teta, lo cual era F de X. f de teta. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Que es simétrica en eje X y en eje Y. Que es simétrica ahora en el eje con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces tenemos dos buenas propiedades. Simétrica respecto al eje X, simétrica respecto al eje Y. En otras palabras, si nosotros quisiéramos graficar, solo nos basta graficar en 0 pi medio. ¿Ya? El resto sale por simetría. En coordenadas rectangulares, esto de acá, ¿cómo se grafica? ¿A alguien se le ocurre? Esta función. ¿Qué efecto tenía sumarle constantes a una función? Lo habíamos dicho en clases anteriores. Que suben 1, ¿cierto? Para arriba. Yep. Y el coseno de 2 teta nosotros ya lo conocemos. De hecho, lo grafiqué acá. ¿Dónde está? Aquí. Esa es la gráfica de coseno de 2 teta. Lo único que hay que hacer es desplazar hacia arriba en 1 la curva. ¿Sí? De hecho, para no hacerla, la voy a copiar. Ahí está. Pero, como les decía, la diferencia es que está desplazada en 1 hacia arriba. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer yo es correr el eje para abajo. ¿Ya? Ahí nos queda. Esto sería 2. Justo el centro sería
1 y nos queda así. Ya. Y lo que dije es que tenemos que graficar en 0 pi medio, o sea, solamente tenemos que graficar aquí. Tenemos que graficar ese pedazo, ¿sí? Porque el resto va a salir por simetría. ¿Qué es lo que está haciendo el radio entre 0 y pi medio? Disminuyendo. Disminuye desde 2 hasta 0. 0. Entonces ahí está el 2. Va a ir, ¿cierto? Aumentando el ángulo, pero disminuyendo la distancia hasta el origen. Y va a llegar a 0. ¿Ya? Y lo que nos dice la propiedad es que con eso nos basta para sacar la gráfica. ¿Por qué? Como es simétrica con respecto al eje X, también vamos a tener lo mismo para abajo, ¿cierto? Un poco chueca. Ahí está. Y como es simétrica con respecto al eje Y, vamos a tener toda esta figura también al otro lado. Y ahí está la gráfica. A esta curva se le conoce como curva infinito. ¿Por qué? Porque tiene forma de infinito, ¿ya? Entonces se dan cuenta que al final estas propiedades solucionan mucho las cosas. ¿Por qué? Porque en coordenadas polares generalmente vamos a tener mucha simetría. Y al tener mucha simetría nos va a permitir graficar menos, porque el resto sale por simetría. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ya, y el tema ya referente más, o sea, más metido en lo que es cálculo integral, es el cálculo de áreas en coordenadas polares. Y antes de partir, quiero hacerles ver algo. Si nosotros tenemos una circunferencia, o un círculo, como quieran verlo, ahí está, de radio R, ¿sí? ¿Cuál es el área de un trozo de esa forma, donde el ángulo es un delta teta? ¿Cómo se saca? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es el área de una porción circular de ángulo delta teta?
Y o sea, el área de lo que pinté, donde el ángulo del centro es delta teta. Se hace con regla de 3. ¿Qué sería eso? ¿Cuál es el área del círculo completo? Pi r cuadrado. Pi r cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es el área cuando yo tengo ángulo 2pi, ¿cierto? O sea, toda la vuelta. Y el área que estoy buscando es cuando tengo el ángulo delta teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se rige, es una proporción. O sea, si yo tengo la mitad del círculo, voy a tener la mitad de área. Si tengo un cuarto del círculo, voy a tener un cuarto de área. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto vale el área? Multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra. Simplificamos los pi. Y ahí está el área. ¿Sí? ¿Se le olvida o no? ¿O ya lo aprendieron? Y si no, esta es la forma. El área de una porción circular de un cierto ángulo es un medio del radio al cuadrado por el ángulo. ¿Sí? Si el ángulo fuese 2pi, ahí les queda el área del círculo completo. Y entonces, ahora que dije eso, veamos cuál es el área, porque a pesar de que este resultado puede verse bien sencillo, lo vamos a utilizar. Consideremos una región. ¿Cuál? La región limitada o acotada o encerrada, como quieran llamarlo, limitada por teta igual a teta 1, teta igual a teta 2, con teta 1 menor que teta 2, y r igual a f de teta. A ver, mejor lo escribo al otro lado. O sea, esquemáticamente sería algo así. Geométricamente, ¿qué es esto? Teta igual a teta 1. Por ejemplo, teta igual a pi tercios. ¿Qué es eso? Es una recta, pues chiquillos. Siempre que yo les diga teta igual a un número, eso es una recta, que está rotada en ese número. ¿Sí? Acuérdense que esa era la definición de curva de coordenadas polares. El teta lo único que hacía era rotar el eje X.
Entonces, si yo les digo θ igual a pi tercios, es el eje X, pero rotado en pi tercios, o sea, una recta, ¿ya? Entonces, ese es θ1. θ2 también sería una recta, ¿sí? Y por eso puse acá que θ2 es más grande que θ1, simplemente para que quede más arriba, o mejor dicho, con mayor pendiente, ¿ya? Ahí está θ igual a θ2. ¿Y qué más? Y una curva. Puede ser cualquiera, así que voy a dibujar cualquier tontera. Ahí está. Esa es R igual a F de θ, ¿ya? Entonces la región que yo estoy considerando es esta de acá. Esta de aquí. ¿Ya? Esa es la región. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es calcular el área de esa región. Ya, eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué es lo que hacíamos antes? ¿Cómo calculábamos el área en la unidad anterior? Calcularíamos el área del θ2 y después le restaríamos el área del θ1 bajo la curva, bajo la línea, Sí, la recta. sí, es que eso no nos ayudaría, porque lo que tú me estarías diciendo es calcular eso. Sí, pero por eso es lo que hacíamos antes. Sí, pues, pero había un... Antes que eso, ¿cómo nosotros partimos definiendo el área? ¿O cómo partimos aproximándola? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos una función. ¿Cómo aproximábamos esta área? Los rectángulos, Con los rectángulos. Y después, ¿qué es lo que hacíamos para que el área fuera exacta? el límite. El límite, ¿cierto? Si hacíamos el delta xy, tender a cero, ¿sí? Acá vamos a hacer algo parecido, pero en vez de rectángulos vamos a ocupar porciones circulares, o sea, vamos a trazar o vamos a dividir esto en pequeñas porciones que son circulares, ¿ya? ¿Se entiende, no? O sea, cada uno de estos como triangulitos en realidad es una porción circular, es algo así, ¿sí? Con ángulo delta xy. Entonces subdividimos en porciones circulares de ángulo delta θ i, ¿sí? Ahí sí. Y radio RI, ¿sí? Porque cada porción va a tener un radio distinto, ¿ya?
Entonces nuestra área no va a ser igual, va a ser parecida ¿a qué cosa? ¿Cómo sacamos el área de una de esas porciones? Lo habíamos dicho antes. ¿Cuál era el área de la sección circular? Con regla de tres simple. Con regla de tres simple. Y nos daba esta. 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo. ¿Sí? Entonces esto va a ser 1/2 del radio asociado a la porción, ¿sí? Porque, fíjense, esta porción no tiene el mismo radio que esta, ¿sí? Cada porción va a tener radios distintos. Por eso es que le puse el índice, ¿ya? 1/2 del radio de la porción al cuadrado por el ángulo asociado a esa porción circular. ¿Sí? Esa sería una aproximación, sí, medianamente decente del área, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero yo? Que el área sea exacta. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer para que el área sea exacta? Que el ángulo tendiera a cero. Exacto. Y luego, si delta teta i tiende a cero, y aquí volvemos a la materia que nosotros vimos al principio del curso. ¿Qué cosa era un delta que tendía a cero? Tenía un nombre. Un delta pequeño, muy pequeño, o tan pequeño como uno quiera. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba diferencial, ¿cierto? Acuérdense, primera materia. Los deltas, que son tan pequeños como uno quiera, en realidad se llaman diferenciales. ¿Sí? Entonces, el área. ¿Cómo nos va a quedar? En vez de suma, va a pasar a ser una integral. Acuérdense que una suma, cuando tomamos límite, o una suma de rimas, mejor dicho, cuando tomamos límite, se transforma en integral. El delta teta i, cuando tiende a cero, se transforma en un de teta. ¿Sí? ¿Cuál sería la función que estamos integrando? Sería esa. ¿Sí? O si quieren, si es que les molesta el r de teta, al cuadrado. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son los límites de integración? De teta 1 hasta teta 2. De teta 1 hasta teta 2. ¿Ya? Y ahí está, esa es la fórmula. Entonces, en resumen, si nosotros queremos sacar el área desde la curva polar hasta el origen, entre dos ángulos, esa es la forma. ¿Sí? 1/2 de la integral del cuadrado de la función. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esta es la que se va al formulario.
¿sí? Si es que cuando estudien, eso tiene que estar sí o sí. Entonces ya se imaginan cuál es la primera pregunta del certamen, ¿o no? ¿Se la logran imaginar? Sería algo como, considere las siguientes curvas polares. No sé, curva 1, curva 2, curva 3, o curva 1, curva 2, dependiendo del problema. 1. Esboce la gráfica. 2. Calcule el área. ¿Sí? ¿Les parece lógico, no? ¿O creen que es mucho? Supongo que está bien. Sí, pues chiquillos, es lo mismo que hemos estado haciendo. De todas formas, igual en el listado van a haber problemas de ese estilo. Si no, no crean que va a ser algo nuevo. Veamos algunos ejemplos y con eso cerramos, ¿vale? Ya, pues. Ejemplos. El primero, calcular el área encerrada por R igual a coseno de 2 teta. ¿Sí? Ya que es una curva que hemos trabajado bastante, vamos ahora a calcular el área que está adentro. ¿Sí? ¿Cuál curva era esa? Si la quisiéramos graficar. Lo hicimos en la primera clase, lo hicimos hace un rato, usando simetrías. ¿Cuál era? Una flor de 4 pétalos. Sí, pues es una cosa así. Rosa de 4 pétalos. Sí, quedó, no me quedó tan bonita, pero no importa. ¿Sí? Ya. ¿De dónde hasta dónde va la integral? De 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Vuelta completa. ¿A quién integramos? ¿Cuál es la función que va adentro? Coseno cuadrado de 2pi, de 2 teta. Seno al cuadrado de 2 teta. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la materia van a aparecer muchas integrales trigonométricas. ¿Cómo se integraba eso? ¿Se acuerdan? Los cosenos y los senos al cuadrado. ¿Cómo se integran? Se usaba esa propiedad, ¿sí? Era bien importante que la supieran, así que ahora si es que en el momento se les olvidó o nunca la aprendieron, ahora tienen que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las curvas polares involucran cosenos o senos, y fíjense, dentro de la integral va a estar al cuadrado, ¿sí? Así que es bien importante que sepan cómo integrar coseno y seno al cuadrado, ¿ya? ¿Qué decía las propiedades? Se las escribo de nuevo, por si acaso. Seno al cuadrado de un ángulo
era lo mismo que 1/2 menos coseno del ángulo doble. Partido por 2, ¿sí? Y coseno al cuadrado era lo mismo, pero con más, ¿sí? Y esta segunda propiedad es la que estoy utilizando. Coseno al cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1/2 más coseno del doble del ángulo. Fíjense que lo doble partido por 2, ¿ya? ¿Cuánto nos da? Integral de 1/2 con respecto a teta. 1/2 teta. Teta medio. 1/2 teta, ¿cierto? Teta medios. Siempre que nosotros integramos constantes, se le agrega la variable nomás. Ya, ¿y esta integral cuánto vale? La del coseno de 4 teta partido por 2. Vale eso, ¿sí? Si no me creen, hagan la prueba haciendo sustitución simple. U igual a 4 teta, ¿ya? O si quieren verificar de forma rápida, deriven esto y les tiene que dar lo de arriba, ¿cierto? Porque esa era la gracia de la integral. Era lo opuesto. Si ustedes derivan seno, les va a dar coseno y por regla de la cadena tienen que multiplicar por 4, ¿cierto? 4 partido por 8, ahí está el 1/2. Cuando teta vale 2pi, ¿cuánto nos da? Sería pi más 0. Pi más 0. ¿Cierto? Porque 2pi partido en 2 es pi y seno de 8pi es 0. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 2pi. ¿Y cuando el teta vale 0? 0, ¿cierto? 0. Pi medios. Ahí está. Ese es el área. Pi medios. ¿Sí? Ahí va a depender de las unidades. Pues si es que estuviéramos en centímetros, van a ser centímetros cuadrados. Si fuera en metros, serían metros cuadrados. Ya, pero eso da lo mismo. La magnitud es pi medios. Segundo ejemplo. La función constante igual a R mayúscula. ¿Cuál era la gráfica de eso? Fue la primera que vimos. La circunferencia. Circunferencia de radio R, ¿cierto? Sí. Nosotros sabemos cuánto nos tiene que dar el área, ¿o no? Tiene que darnos Pi r cuadrado. pi r cuadrado. Veamos si nos da lo mismo. Debería darnos lo mismo. El área es 1/2 de la integral de dónde hasta dónde. 0 hasta 2pi. 0 a 2pi. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que estamos integrando? Pi r cuadrado. R cuadrado.
¿Cuánto nos da esto? Si integramos esto que es constante, va a ser lo mismo, pero por teta, ¿sí? Y eso entre 0 y 2pi. Cuando el teta vale 2pi, queda pi r cuadrado. Cuando el teta vale 0, da todo 0. Ahí está el área. Entonces, otra forma más de probar de que el área de una circunferencia o el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Y el último ejemplo, para cerrar la clase. Ejemplo 3. Calcular el área exterior a r igual a 1 e interior a esa curva, ¿sí? Entonces veamos cuál es el área que nos están pidiendo. Esta gráfica, ¿cuál era? R igual a 1. Una circunferencia de radio 1. Circunferencia de radio 1 centrada en el origen, ¿verdad? Ahí está. ¿Y cuál era esta función? Una rosa de 4 pétalos ¿Sí? de radio 2. Y es claro, y este 2 nos decía que la amplitud o la magnitud de los pétalos era 2, ¿cierto? Entonces sería una rosa que llega, por ejemplo, hasta ahí. ¿Ya? Algo así. Entonces el área que nos están pidiendo es exterior a la circunferencia e interior a la rosa. O sea, eso, eso, eso y eso. ¿Sí? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo sacamos esa área? Lo que primero necesitamos es eso. ¿Cuál es el ángulo donde se intersectan? ¿Cómo sacamos la intersección? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo lo hacíamos en funciones que estaban en el sistema cartesiano? ¿Cómo sacábamos los puntos de intersección? Cuando la función da 1 sería entonces. Exacto, o sea, es R igualar, ¿cierto? O sea, tenemos que resolver esta ecuación. Dividimos por 2, nos queda así. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo cancelamos el coseno?
con su inversa, ¿cierto? Arco coseno. ¿Qué ángulo tiene coseno un medio? ¿Cómo, profe? ¿A cuál ángulo si le saco el coseno me da un medio? 60. Sería pi tercio. ¿Sí? Nos quedaría así. ¿Cuánto vale teta? Vale pi sextos. ¿Ya? Ya, y ahora viene una pregunta bien curiosa. ¿En cuántos puntos se intersectan estas curvas? 8. En 8. Y aquí tengo 1. ¿Qué pasó? ¿Cómo es simétrica puede ser que solamente di uno? No. La respuesta está aquí. Voy a hacerlo con otro color, ¿sí? Cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación trigonométrica, las soluciones son infinitas, ¿sí? O sea, si yo tengo que pi tercios es una solución, yo le sumo un múltiplo de 2pi y sigue siendo solución, ¿sí? Y además, cuando sacamos soluciones de un coseno, el opuesto también es solución, ¿ya? Y además, si a ese opuesto yo le sumo múltiplos de 2pi, también son solución. Entonces, en realidad, de aquí salen todas las soluciones, ¿ya? Pero, hay un pero. El pero está en que como yo quiero sacar el área, a mí me sirve este puro ángulo. ¿Por qué? Porque con este yo puedo hacer todo. Y ahí viene lo que me había comentado alguien. Podemos utilizar la simetría. O sea, perfectamente nosotros podríamos sacar el área de este pedacito y multiplicarla por 8. ¿Sí o no? ¿Son 8 partes iguales? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo saco el área de este pedacito y la multiplico por 8, me va a dar el área que yo estoy sacando. Entonces, el área es 8 veces y aquí viene el cálculo del área de este pedacito. ¿Cómo sacamos el área de ese pedacito? De ese. Ya, ahí puse una cosa, que es la integral de la función de la rosa al cuadrado. Si yo le coloco los límites 0 a pi sextos, ¿qué es lo que estoy sacando con eso?
Estoy sacando el área encerrada por θ igual a 0, θ igual a pi sextos, y la rosa. O sea, sería, voy a agrandarlo, este es θ igual a 0, ¿cierto? Este es θ igual a pi sextos, eso de ahí. Y esta es, me voy a rayar de nuevo, ahí sí. Ese es pi sextos, ese es 0, y esa es la rosa. ¿Qué área estaría sacando? Estaría sacando toda esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me faltaría hacer ahora para sacar solo el área que yo quiero? Restarle el área del círculo. Restarle el área del círculo, o sea, restarle esta área, la que se forma ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Si quieren, eso lo calculan con integral, o si quieren, como es una porción circular, llegan y la escriben. ¿Ya? Como sea. ¿Cuál era el área de la porción circular? Era 1/2, el ángulo, por el radio al cuadrado. ¿Sí? Así era la fórmula, ¿se acuerdan? 1/2, el ángulo, el radio al cuadrado. Pero ojo, si es que lo quieren hacer con integrales, pasa lo mismo. O sea, integran de 0, eso no lo puse, 0, al final esto era pi sextos, integran 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí está. Conclusión, cuando ustedes tengan que resolver cosas de este estilo, o sea, ecuaciones trigonométricas, muchas veces a ustedes les va a importar una solución, o a lo más dos. ¿Por qué? Porque el resto va a salir casi todo por simetría. ¿Sí? Si no fuese el caso, ahí va a aparecer un término de este estilo y va a ser medio engorroso, pero en general no es así. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Pero primero hay que decir que es simétrica. Sí. Si no es que esto, como era la deducción, no escribí mucho, pero en los ejercicios voy a redactar mejor. Al final, aquí, claro, habría que poner un argumento como de la simetría de las funciones, basta con sacar esta área y multiplicarla por 8. ¿Ya? Ah, ok. Yeah. Así que eso, ¿alguna duda, chicos? ¿No? Ya. Quedamos ahí entonces. El próximo lunes vamos a hacer ejercicios, ¿sí? De esto. Ejercicios de coordenadas polares. ¿Por qué? Porque, como les dije, este ya es un problema de certamen. Estamos en condiciones de hacer todo con polares. ¿Ya?